Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estar en el libro o la carta de Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, o Efeso, según si lleva un acento. Pero quiero que vayamos antes de eso al trono de Dios, a darle la honra y la gloria y a pedirle su bendición. Señor bendito, Dios todopoderoso, lo alabamos, lo glorificamos y lo exaltamos. Le damos toda la honra y toda la gloria, porque solo usted la merece, porque solo usted es Dios, y nosotros somos las ovejas de su prado. Somos sus hijos, Señor, porque nos ha adoptado, nos ha aceptado, porque nos lavó Cristo con su bendita sangre, y nos redimió completamente, y ahora por eso podemos venir y llamarle Padre. Y es en su nombre santo y poderoso que le damos las gracias y toda la gloria. En el nombre santo de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, voy a comenzar en el versículo 11, si me acompañan en el libro de Efesios. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ven qué maravillosa esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Efeso, cuando él estaba encarcelado en Roma. Y esto sucedió aproximadamente el año 60 al año 62 después de Cristo. Y comencemos en el versículo 15, donde dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Saben, el amor nos identifica como hijos de Cristo. Jesús dijo, y si me acompañan a Juan 13, 34 y 35, el Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que
que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Ese es el amor que debemos de tener unos por otros. Primeramente recibimos el amor de Dios. Cuando el Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz, nos demostró el amor más grande que existe en el universo. El amor de Dios. El amor de un Padre que estaba dispuesto a sacrificar a su Hijo por un mundo lleno de pecadores. Malagradecidos, rebeldes, pecadores, pero nos ama tanto, nos amó tanto, que como nos dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos demostró el gran amor, el Padre y el Hijo, yendo a la cruz por nosotros, muriendo en nuestro lugar, para darnos un lugar en su casa. Dijo, voy a preparar lugar para ustedes, y si voy, vendré y los llevaré para que estén donde yo estoy. Ese es el amor más grande que Dios tiene por nosotros, el amor que debemos de tener por Él. Como dijo el Señor Jesús, el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Todos son mi prójimo. Y debo de amarlos como Cristo me ama a mí y dio su vida por mí. Así debo y debemos amar a nuestro prójimo. Bueno, como les digo, Pablo escribió esta carta como en el año 60, 62. Pero esta iglesia tan hermosa, llena de amor, llena de fe, llegó el momento en que se enfrió. Miren, vayan conmigo a Revelación, capítulo 2, versículo 1, donde el ángel, el Señor le dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Sí tiene acento. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Todo hasta ahorita va muy bien. Dios los está felicitando por muchas cosas que están haciendo bien. Pero miren el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Cuál es lo que habían olvidado? El amor de Cristo. Se habían olvidado de él, hacían tanto por él, por los demás. Lo honraban, estudiaban la palabra, oraban, pero se habían olvidado de su primer amor. Y Cristo debe de ser siempre nuestro primer amor. Y por eso, regresando a Efesios 1:15, por eso dice que Pablo ora por ellos y que el mundo ha oído del amor que tienen unos por otros. Pero después, si se amaban unos a otros, se habían olvidado de amar a Cristo, que es lo principal. Vayamos al versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y esto era lo que Pablo hacía todos los días por la iglesia. Oraba por ellos, por todas las iglesias. En Romanos 1:8 Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. En 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios
siempre por vosotros, por la gracia de que Dios fue dada en Cristo Jesús. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero Pablo oraba constantemente por ellos. En el versículo 16 acabamos de ver, en Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En Filipenses 1:3 ora por la iglesia de Filipo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses 1:3 siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses ora por esta iglesia también, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Ven, así es el amor que tenemos que tener unos por otros, orar unos por otros. Todos necesitamos la bendición, la sanación, la gracia y el perdón de Dios. Y necesitamos orar unos por los otros. Y es el ejemplo que tenemos de Pablo. Siempre oraba por todos. Vayamos al versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué nos dice con este versículo? La frase no se refiere a nuestra herencia en Cristo. Aunque tenemos herencia en Cristo, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Dios. Pero en este caso habla de la herencia que somos nosotros para Él. Nosotros somos herencia para Él. En Primera de Tesalonicenses 1:10, Segunda de Tesalonicenses 1:10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Cuando Él venga, va a ser glorificado en sus santos, en su iglesia. Nosotros somos su herencia. Por eso murió, para ganar una esposa, una prometida que es ahorita y un día seremos su esposa. Nosotros somos su herencia. Y en Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria, o glorificados también con Él en gloria. Y la palabra quiere decir poner al descubierto, revelar, descubrir, hacer visible, hacer conocido lo que había estado escondido sin conocerse, traer a la luz. Un día todo esto va a ser revelado y Cristo va a venir. Nosotros vamos a venir con Él, o si es en el rato, vamos a ir a encontrarnos con Él en las nubes. Pero cuando Él sea revelado, nosotros estaremos a su lado. Qué cosa más maravillosa. Y dice que, volviendo al versículo 17, para que Dios, el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y las riquezas no está hablando de cosas mundanas, cosas físicas, cosas de este mundo. Está hablando de la riqueza, las riquezas espirituales que tenemos en Él. Porque lo que tenemos en esta vida, todo se va a acabar, o todo se va a quedar cuando nos vayamos. Estas riquezas son temporales, pero las riquezas que tenemos en Él por el Espíritu Santo son espirituales y son para siempre. ¡Qué maravilloso! Las riquezas que tenemos en Él. Y Él es nuestra más grande riqueza. ¿Y cómo las podemos obtener? A través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos gozo. Dice Pablo: regocijaos siempre. Regocíjense siempre. Escribió esto estando encarcelado. Orad sin cesar. No dejen de orar. Continúen tocando las puertas del cielo.
ante el trono de gloria, porque tenemos un Padre que está dispuesto a escucharnos en el momento que le llamemos. Así es de que continuemos orando y siendo bendecidos por todas las riquezas espirituales que tenemos en Él. Somos redimidos, somos perdonados, somos aceptados, somos santificados y un día en su presencia seremos glorificados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nosotros vivimos a veces una vida mediocre porque no sabemos las riquezas que tenemos en Cristo. Todo lo que ha dado a la iglesia, todo lo que ha puesto a nuestra disposición. El problema es que muchas veces no conocemos cuánto tenemos en el banco, porque no leemos la libreta del banco, no leemos la palabra de Dios y no nos damos cuenta de las riquezas que tenemos en Él. Por eso es tan importante leer su palabra, comerla, saborearla, tomarla como la miel, que dice que su palabra es más dulce que la miel. Es una luz en nuestro camino, una lumbrera en nuestros pies. Es una gran bendición. Todas las riquezas que tenemos, la palabra de Dios. Imagínense, no hay otro libro en el mundo como la Biblia. Este libro es vivo. Cada que lo leen, encuentran tesoros en él. Aunque lo habían leído antes, varias veces ese versículo, ese pasaje, y habían obtenido riquezas, lo vuelven a leer y encuentran algo nuevo que no habían visto antes. Y dicen, ¿cómo no lo vi antes? Es porque la palabra de Dios es viva y Dios la va revelando poco a poco a los que lo buscan, a los que leen su palabra. Es viva, es eficaz, es como una espada cortante de doble filo. Pero nos la da para que la vivamos, la leamos, la comprendamos y la vivamos todos los días. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Qué maravilla! Ese poder supremo, supereminente de Dios, es el poder que levantó a Cristo de los muertos, lo levantó de la tumba y lo sentó a su diestra. Pero ¿qué dice la Biblia de nosotros? Que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios es un hecho. Él está hablando como si fuera el pasado, como si ya hubiera sucedido. Dios nos encontró a nosotros en nuestro mundo de pecado, muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pero Dios no nos trata por nuestro pasado. Dios no trata como nosotros, si hemos venido a Cristo, de nuestro pasado. Nos trata en el futuro lo que vamos a hacer en Cristo cuando lleguemos a su presencia. ¿Recuerdan a Gedeón cuando lo encontró el ángel escondido prácticamente en un pozo, brillando? Él le dijo, hombre valiente, hombre esforzado, bendecido de Dios. Y dijo, ¿el qué? ¿Quién? ¿Yo? Él estaba hablando en lo que iba a ser, no en lo que era o había sido. Recuerdan a Pedro. El nombre de Cefas quiere decir como arena movediza. ¿Y qué le dijo Jesús? Ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Petros, que quiere decir roca, piedra, sólida, fuerte. Y vemos a Pedro, al final de los evangelios, lo vemos derrotado, lo vemos desesperado, pero ¿cómo lo vemos en el libro de los Hechos? En Pentecostés, un hombre completamente transformado por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que vino y lo transformó. Eso es lo que hace con nosotros. Eso es lo que quiere de nosotros. Y dice que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Esto quiere decir sobre todos los seres creados, ya sea en el cielo, en el aire o en el infierno. Cristo tiene poder y autoridad sobre todo ser creado y solamente Él es el Rey, el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son eternos. Todo lo creado, todo está y estará bajo el poder, el señorío, la autoridad, los pies de Cristo. Bien, volvámoslo a leer. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solo en este mundo, sino también en el venidero mundo que vendrá después. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el corazón de la iglesia. ¿Qué sucede cuando alguien tiene un infarto? Una parte del cuerpo ya no trabaja, un brazo o un pie. La cabeza controla todo el cuerpo. Cristo controla la iglesia. Él es supremo sobre toda la creación, pero especialmente sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque somos su esposa. Somos su amada esposa. Somos su cuerpo. Y por eso nos ama tanto y cuida de nosotros. Si nos enfermamos, tenemos problemas, pero de todos nos saca el Señor. Y si no nos saca, siempre está con nosotros. Nunca nos abandona, nunca nos deja. A veces nos saca de la tormenta, pero otras veces está con nosotros en la tormenta. Y lo importante es que nunca estemos solos y nunca nos deja. Así de fiel es nuestro Dios. Versículo 23. La cual es su cuerpo. La iglesia, ven. Vuelvo a leer el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo tiene la plenitud, el poder, la autoridad sobre todas las cosas, pero sobre la iglesia en una manera muy especial, en una manera íntima, maravillosa. Y por eso nosotros tenemos la bendición de tener una iglesia donde ir, a donde reunirnos. Nosotros somos la iglesia, pero vamos a un edificio que le llamamos la iglesia, por costumbre. Pero mucha gente, bueno, algunos, no toda mucha gente, en todas las iglesias del mundo, ven la iglesia como una gasolinera. Solo van cuando se les vacía el tanque. Y van de vez en cuando. Cuando están vacíos espiritualmente, tienen un problema, no saben qué hacer, van a la iglesia. Otros van a la iglesia o ven la iglesia como si fuera un restaurante de bufete. Van y escogen lo que les gusta, van a una iglesia y dicen, ¿qué me ofrece esta iglesia? Tiene esto, tiene música, tiene aquello. Nunca dicen, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Cómo puedo servir en la iglesia? Otros ven, la ven como una farmacia. Solo van cuando están enfermos. Cuando tienen un gran problema, entonces recurren a Dios o van a la iglesia que oren por ellos. Pero no debe de ser así. Así es que nosotros tenemos siempre que ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos. Hebreos 10:25. No dejéis de congregaros como es la costumbre de algunos. Y lo digo con amor, lo digo con respeto, con amabilidad, porque es donde nos fortalecemos, oramos unos por otros, nos alentamos unos a otros, sabemos lo que está sucediendo en nuestras vidas y sabemos por qué orar. Y nos necesitamos unos a otros. Por eso es un cuerpo. Una mano sola no puede caminar. Un ojo no puede oír. Una boca no puede ver. Todas las partes del cuerpo son necesarias y es tan importante que todos
nos congreguemos con precauciones como estamos ahorita, pero podemos hacerlo y debemos hacerlo para que el cuerpo de Cristo se fortalezca. Y es lo que queremos hacer y debemos de hacer. Vemos a Pablo escribiendo esta hermosa carta a la iglesia de Éfeso para animarla, para decirle lo que son en Cristo, lo que tienen en Cristo, que son la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, y que sigan adelante y no se desanimen. Amén. Vamos orando. Padre bendito, Dios Todopoderoso, lo adoramos y lo glorificamos. Le damos gracias por esta hermosa palabra, por esta carta tan linda de Pablo que escribió desde la cárcel. Nadie creería que él estaba en la cárcel escribiendo cartas tan lindas. De Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, las escribió estando encarcelado para animar a las iglesias que no se desanimen. Había mucha persecución y algunos estaban enfriando, otros estaban corriendo, otros se estaban alejando, y los anima para que continúen perseverando en la batalla, en la lucha que tenemos. Recuerda, no luchamos contra carne y sangre, sino contra todas las potestades espirituales, los demonios que nos persiguen, nos acusan, nos estorban. Pero en Cristo somos más que vencedores porque Él nos amó. Y Él está con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que es invencible y es por nosotros y con nosotros. Así es de que no desfallezcamos, no nos desanimemos, no tiremos la toalla, sino que continuemos en la carrera, alentándonos y orando unos por nosotros, amándonos unos a otros, como Cristo nos ha amado. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan un día lindo y un resto de la semana maravilloso. Y nos vemos en la iglesia el domingo. Hasta luego.